Comenzamos la sesión 25ª de nuestro curso sobre el misterio de la Iglesia dentro del tema de la Edad Media a Trento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sancta María sede sapientiae, ora pro nobis. Habíamos explicado, que fuera brevemente, en el manual tenéis los textos con mucho más detalle, los puntos fundamentales de Lutero y los reformados, no por estudiarlos en sí mismos, sino sobre todo para entender la respuesta que dio la Iglesia fundamentalmente en el Concilio de Trento. Vamos a pasar a ver esto en el manual, en concreto, desde la página 267. Ya al principio, digamos cuando se da la rebelión de Lutero, tuvo la mala pata de estar ante los peores momentos del pontificado romano, con un conjunto de desastres pontificios como pocas, o sea, además muy seguidos unos y otros. En concreto, una Roma inundada por la mundanidad, por la corrupción. Ahí, salvo el único que tenía un poco de fe fue cuando le tocó a Adriano VI, pero estuvo muy poco tiempo y probablemente le quitaron del medio. Entre Médicis y gente de este estilo, aquello fue un desastre completo. Por tanto, no es que hubiera mucha agilidad para responder a algunas cosas de estas. Algunos grandes personas de fe de la Iglesia de aquella época sí se dieron cuenta. El cardenal Cayetano, que fue enviado por León X para hablar con Lutero, se dio cuenta de todo el lío que había ahí armado. El nuncio Aleandro llevaba años alertando de que podía pasar una catástrofe en Alemania si no se intervenía, pero en Roma León X estaba más ocupado con la caza o otros asuntos que con todo esto. En cualquier caso, iban llegando obras sueltas, cosas sueltas de Lutero, porque acordaos que la chispa que había desatado todo era la venta de indulgencias, aunque aquello al final no era, digamos, el centro del asunto. Se hizo una bula, un poquitín con un totum revolutum de cosas que había extrañas en Lutero. El cardenal Cayetano había pedido que fuera una cosa muchísimo más detallada, diciendo lo que era de fe, cada una de estas cosas, pero hicieron al final como una cosa así muy amplia y además tardando bastante en hacerla. De hecho, salían cosas que ya se habían condenado en Wycliffe y Hus. Lo que pasa es que ahora la revuelta era muchísimo mayor y sobre todo contaba con el apoyo de muchos príncipes, que fueron los que hicieron triunfar la rebelión de Lutero. Entre los puntos de esta bula, de la Exsurge Domine, fijaos, había algunas cosas que tenían que ver con la Iglesia, con la mediación sacramental. Por ejemplo, es herética sentencia, pero muy al uso, que los sacramentos de la nueva ley dan la gracia santificante al que no pone óbice. O sea, esto es lo que se condena. Esto era lo que decía Lutero, que negaba la eficacia de los sacramentos. En el sacramento de la penitencia y en la remisión de la culpa no hace más el Papa o el obispo que el ínfimo sacerdote. Es más, donde no hay sacerdote, lo mismo hace cualquier cristiano, aunque fuera una mujer o un niño. O sea, como veis, negar la realidad sacramental. Niega el tema de las indulgencias, que el Papa no ha sido instituido por Cristo. Las palabras de Cristo a Pedro no hacen referencia a ningún sucesor. Dice que el que diga al Papa una cosa, pues eso no importa, cada uno puede sentir lo que quiera, que lo mismo aquí, digamos, había al principio algunas proposiciones en Lutero de tipo conciliarista, como si el Concilio Universal tuviera que corregir al Papa. Luego ya pasó ampliamente de cualquier tipo de concilio. De hecho, él mismo decía que, también esto fue condenado, tenemos camino abierto para enervar la autoridad de los concilios y contradecir libremente sus actas y juzgar sus decretos y confesar confiadamente lo que nos parezca verdad, ora haya sido probado, ora reprobado por cualquier concilio. Y también el ataque pues, a todas las órdenes mendicantes o a la vida religiosa. Bien, junto con esto, o sea, digamos, los errores de Lutero condenados en esta bula, tened presente que ya se estaban dando movimientos de reforma dentro de la Iglesia Católica, pero de reforma en sentido católico. O sea, tened presente que reforma, desde un punto de vista católico, quiere decir volver a la forma primitiva, o sea, ser fiel a lo que Cristo ha dicho. Reforma no es inventar otra forma nueva, eso será una revolución. Reforma es volver a la forma que Cristo ha establecido, porque no hay que inventarla, ya nos la ha dejado Él, lo que hay que hacer es cumplirla. Esto ya se venía haciendo en diversos lugares, de algunos sitios de Italia, de una manera más organizada en la España de los reyes católicos.
para ir quitando abusos, ir quitando cosas pues, diríamos, impedían estar bien en la Iglesia. Por otra parte, no pocos fieles, muy escandalizados por los abusos de una Roma renacentista y paganizante, que consentía y fomentaba multitud de abusos eclesiásticos por motivos económicos, ya estaban tratando de poner remedio a partir de esas iniciativas. Esto evidentemente culminó en Trento, pero ya antes había muchos movimientos en ese sentido. Recordad que la misma Isabel la Católica se opuso a algunos intentos de Roma, pues de colocar en algún obispo en España simplemente para que cobrara las rentas. Como reina no sabía que no podía permitir aquello. O sea que estos intentos de poner orden dentro del caos que venía de una Roma, digamos, muy poco dedicada a la fe, pues ya estaban dando su fruto, pero a estas personas no se les ocurrió inventar una religión nueva como había hecho Lutero. En donde no se estaban implantando estas reformas, la formación del clero era un auténtico desastre. No había observancia religiosa en los conventos. Y fue muy interesante una observación que un grupo, digamos una comisión que nombró Paulo III, nombró un grupo de cardenales y altos prelados, de los pocos que había allí que creyeran en Dios, les había, o sea, un poco que estudiaran un poco cuáles habían sido diríamos, los problemas o por cómo se había podido llegar a una situación como la ruptura de Lutero. Y dijeron clarísimamente, además es en un latín precioso, eran grandísimos humanistas, habían dicho que básicamente los papas se habían creído con poder de otorgar múltiples dispensas y acumulación de beneficios y eso había llevado a una situación catastrófica. Fijaos el texto porque es que este merece recordarlo siempre. Tus predecesores pontífices reunieron maestros según sus deseos, que enseñaran que el pontífice era señor de todos los beneficios. O sea, como si el Papa pudiera hacer en la Iglesia lo que le saliera de las narices, que era, fijaos, lo que atribuía Melanchthon a los católicos. Evidentemente, esto solo lo decían algunos exaltados o algunos aduladores que decían esto a los papas, pero eso no era la doctrina de la Iglesia. O sea, tus predecesores pontífices reunieron maestros según sus deseos, que enseñaran que el pontífice era señor de todos los beneficios, de tal manera que la voluntad del pontífice era regla por la cual se guiaran todas sus acciones y operaciones, de tal manera que todo lo que quisiera por ese mismo fuera lícito. Un poco aquel dicho clásico, stat pro ratione voluntas. Con que el Papa dijera una cosa, aquello ya era bueno. Le dijeron estos, no, ese es el camino por el cual nos ha venido todo este desastre. De esta fuente, como de un caballo de Troya, han venido a la Iglesia de Dios tal cantidad de abusos. O sea que, como veis, para estos autores, el problema no era que había habido falta de autoridad en la Iglesia, es que había habido exceso de autoridad o una mala autoridad que había pensado que podía hacer cosas que en realidad no podía hacer. Eso había llevado a un descontrol en la observancia religiosa, en la formación del clero, en los temas económicos de los beneficios y, por tanto, el caldo de cultivo para que sucediera el planteamiento, el problema de Lutero. Entrando ya en la respuesta de Trento, aquí ya diríamos hay que ir haciendo unas distinciones. Primero, Trento no tuvo un decreto propiamente eclesiológico, sino que se centró en la justificación y los sacramentos, porque esos eran los grandes puntos de discusión con Lutero. Obviamente esto tenía importancia en la eclesiología, porque se va a subrayar y con toda fuerza el tema de la economía sacramental y cómo interviene el hombre en la salvación, la necesaria colaboración del hombre en la salvación, aunque la iniciativa siempre proceda de Dios. Por parte del concilio había un interés en responder tanto con un aspecto doctrinal y al mismo tiempo con un aspecto disciplinar. Esto fue muy notable porque por parte del emperador de Carlos V decía que primero, sobre todo, había que tratar los temas disciplinares, pensando que se podría llegar a algún acuerdo, a lo mejor con los protestantes y poner orden dentro de la Iglesia. Por parte de la curia romana, en cambio, no había el más mínimo interés en entrar en los problemas disciplinares y mejor ponerse a discutir de la doctrina. Al final se llegó al acuerdo de, en cada sesión, tratar un aspecto doctrinal y un aspecto disciplinar. Y es ya lo que
finalmente se hizo. Decretos dogmáticos y decretos de reforma. Obviamente en los decretos de reforma, sobre los cabildos, los seminarios, los conventos, la figura del obispo, hay toda una eclesiología, pero no es que sea un decreto propiamente sobre la Iglesia. Esto tenía sus causas, no haber hecho un decreto directamente sobre la Iglesia. Primero, porque Lutero no partía de principios eclesiológicos. Digamos, lo que decía Lutero de la Iglesia dependía de otros principios, como hemos visto, una problemática más bien de tipo religioso-existencial. Y por otra parte, en la época tampoco es que hubiera grandes tratados de eclesiología. Sí, había muchas cosas sobre la Iglesia, pues de tipo jurídico o algunas cuestiones de tipo apologético frente a algunos autores, pero así como una visión de conjunto no era demasiado frecuente, no estaba así como muy elaborado. Y luego también es cierto que al ser un concilio puramente episcopal, además celebrado en Trento, como en esa frontera entre el mundo germánico y el mundo latino, con un príncipe arzobispo, el obispo de Trento era también príncipe del lugar y del Sacro Imperio, pues también había como ciertas tensiones entre obispos y papas para no, digamos, mantener cierto equilibrio. Y esto dificultó, ya lo veremos sobre todo al hablar del sacramento del orden, entrar más en algunos temas. Digamos, lo que sí es claro es que ante las afirmaciones de los reformadores, las energías del concilio se dedicaron a subrayar los aspectos jerárquicos, en continuidad con la apologética católica anterior y posterior al concilio. Y de hecho es curioso porque en el credo, o fórmula de fe tridentina, que se la promulgó Pío IV, ya después de terminado el concilio, no hay ningún artículo dedicado solo a la Iglesia, aunque de fondo pues está en los otros artículos, cuando se habla de los sacramentos o de la Eucaristía, etc. Bien, más en concreto, ¿qué cosas dice el Concilio de Trento desde el punto de vista doctrinal sobre la Iglesia? Pues tenemos un primer bloque acerca de la autoridad de la Iglesia y la Sagrada Escritura. Frente a la sola Escritura y una sola Escritura que sería intérprete de sí misma, el Concilio va a recordar la importancia de la tradición. Una cosa son pequeñas tradiciones humanas que no tengan mayor importancia, pero hay una tradición con mayúscula. No hizo un catálogo de las tradiciones, de las afirmaciones que proceden de la tradición, sino que simplemente enunció criterios para recibirlas. Tiene que haber continuidad histórica, va a mantenerse a lo largo de los siglos, se confía en que el Espíritu Santo ha asistido a la Iglesia para mantenerlas, tienen que tratar sobre fe y costumbres, y deben remontarse o bien a Cristo o bien a la época de los apóstoles. Dentro de la Escritura se recomienda especialmente la Vulgata. La razón tenía que ver con lo anterior, porque la Vulgata era la versión que, había sido corregida o preparada por San Jerónimo, pero tenía el aval de todos esos siglos de uso, como si dijéramos, el uso que ha hecho de la Iglesia de esta versión durante tantos siglos es una garantía de que aquí tenemos la verdadera Escritura. Fijaos, una Escritura que en última instancia dependía, cuando había una duda, de una interpretación de la Iglesia que estaba vinculada a esa tradición. Fijaos. Además, para reprimir los ingenios petulantes, determinó que nadie, apoyado en su prudencia, se atreva a interpretar la Sagrada Escritura en aquellas cosas de fe y costumbres que se refieren a la edificación de la doctrina cristiana, retorciendo su sentido contra el sentido que mantuvo y mantiene la Santa Madre Iglesia, a la que corresponde juzgar sobre el verdadero sentido e interpretación de las Sagradas Escrituras o contra el unánime consenso de los padres. O sea que, como veis, se habla de este papel de la Iglesia al interpretar la Escritura, pero no en un sentido nominalista de que aquí la Escritura es lo que diga el Papa de turno que es, no. Es el sentido que siempre ha mantenido la Iglesia. Todo el tema de la tradición, lo que se ha entendido siempre así, y de ahí la referencia pues, a los padres de la Iglesia que vayan en ese punto. Con lo cual, por tanto, primer bloque de afirmaciones, autoridad de la Iglesia y la Sagrada Escritura. Segundo bloque, el tema de la jerarquía en la Iglesia. En la sesión séptima, dentro de la primera fase del concilio, sabéis que tuvo 3 fases por diversas convocatorias, desconvocatorias, cambios de papas, en fin, ahí hubo momentos muy, muy variados. Al principio, recordad, la sesión quinta
fue del pecado original, la sexta sobre la justificación. En la séptima, que se hablaba de los sacramentos, ya se había dicho que no todos los cristianos tienen poder de predicar la palabra y administrar los sacramentos, pero no se habían dado más precisiones. Al fin y al cabo era un decreto solo sobre los sacramentos en general. En la sesión 23, ya en la parte final, sí que ya se va a tratar lo referente al sacramento del orden. En los esquemas de Bolonia, al principio del 1547, se había preparado una lista de errores. En la segunda fase de los años 51 y 52 se volvió sobre el tema, pero no dio tiempo, y ya al final, el 15 de julio del 63, se aprueba toda una serie de cánones sobre el sacramento del orden con un texto introductorio. No encontraréis ahí nada del sacerdocio común, porque eso lo admitían todos, de ahí no había que tratar nada. La cuestión era el sacerdocio ministerial y la existencia de la jerarquía. Básicamente la estructura del documento introductorio, esto es importante que lo recordéis. En general, en Trento, aunque nos gusta más pues leer lo que es como el documento introductorio, el texto así que va como de corrido explicando las cosas, lo que tiene más fuerza son los cánones. Porque en los cánones, que viene el que no hace tal cosa, pues sea anatema, ahí está como resumido y compendiada toda la cuestión. O sea, el documento introductorio, aunque va antes, está al servicio de los cánones. Que yo repito, los cánones es donde se precisa la cuestión. Pensad que para definir algo tiene que ser un contenido que esté claro y un contenido preciso. De ahí el tema de que los cánones era el centro de cualquier de este tipo de documentos. De todos modos, sobre el documento introductorio, básicamente la estructura es la siguiente. Os lo transcribo aquí íntegramente, por eso este texto, este capítulo es tan largo, pero la estructura es la siguiente. Vamos a echar una ojeada a la estructura de conjunto y luego decimos alguna cosa. Recuerdan que hay una institución divina del sacerdocio ministerial de la Nueva Alianza. Se habla de 7 órdenes, aun sin especificar que las órdenes menores sean parte o preparatoria o integral o lo que sea del sacramento. Se habla del carácter sacramental de la ordenación, se habla del episcopado y presbiterado distintos, aunque aquí tampoco se precisa mucho, y la independencia para poder nombrar ministros, independencia respecto a los príncipes o la elección del pueblo o lo que sea. Como veis, el punto fundamental del que se va a apoyar el decreto es el tema de la Eucaristía. Claro, si la Eucaristía es sacrificio y tuvo que haber por voluntad de Cristo ministros para la Eucaristía, tuvo que haber un tipo de sacerdocio. Esta es un poco la idea de fondo. Por otra parte, como hay una colación de gracia mediante signos visibles, ese sacramento para instituir ministros tiene que ser sacramento. Ese signo para instituir ministros, como da la gracia, tiene que ser también un sacramento. Esta es la idea. Fijaos cómo va la argumentación. Sacrificio y sacerdocio van de tal modo unidos por disposición divina que siempre ha habido uno y otro en toda ley, en toda situación de Dios con los hombres. Entonces, como la Eucaristía es un sacrificio también visible, debe haber un sacerdocio visible y externo en el que se cambia el antiguo sacerdocio. Ya digo, como veis, el punto es el de la Eucaristía, y el mismo Cristo ha dado a los apóstoles la potestad de consagrar, ofrecer y administrar su cuerpo y su sangre, y la de perdonar y retener los pecados. Habla luego de que, este sacerdocio tenía que tener como unas graduaciones de ministros, igual que había habido graduaciones en el Antiguo Testamento. Y habla aquí de, en la Sagrada Escritura habla de sacerdotes, también habla de diáconos, de obispos, y esto hablará después porque, hay esa discusión sobre la distinción de obispos y presbíteros, si era sacramental o no. Habla luego de las órdenes menores, que eran antiquísimas, por lo menos del siglo III, subdiácono, acólito, exorcista, lector, hostiario, tal. Luego, que el orden es verdadera y propiamente sacramento, aquí recuerda que como es un signo sagrado que confiere la gracia, pues claramente tiene que ser sacramento. Y luego habla de la jerarquía eclesiástica, diciendo que el sacramento del orden imprime un carácter, como el bautismo
y la confirmación. Por eso el concilio condena la sentencia de los que dicen que los sacerdotes del Nuevo Testamento solo tienen una potestad durante un tiempo limitado y que pues, se puede pasar, o sea, que simplemente depende de un nombramiento que haga alguien. Y explica que tampoco se puede decir que todos los cristianos son indiferentemente sacerdotes del Nuevo Testamento o que todos gozan entre sí de igual potestad espiritual. Por eso, fijaos, dice indiferentemente, porque sí, todos los bautizados en un sentido son sacerdotes, pero de manera diferente a como lo son los que han recibido el sacramento del orden. Explica que hay un orden dentro de esta jerarquía. No podemos decir que todos sean apóstoles, todos profetas, todos evangelistas, todos pastores, ¿no? Hay una serie de misiones. Y dice que pertenece en primer lugar a este orden jerárquico los obispos, que han sucedido en lugar de los apóstoles, que están puestos por el Espíritu Santo, como dice el mismo apóstol, para gobernar la Iglesia de Dios. Son superiores a los presbíteros, los obispos confieren el sacramento de la confirmación, ordenan ministros de la Iglesia y pueden ejecutar otras muchas cosas en cuyas funciones no tienen potestad alguna los demás ministros de orden inferior. Fijaos aquí que habla de la distinción obispos-presbíteros, pero no entra en la cuestión de si esa distinción viene directamente por el sacramento del orden o no. Va un poco en esa línea, pero no lo va a decir de una manera explícita. Esto saldrá sobre todo en el Vaticano II, como ya veremos. Por otra parte, recuerda que para la ordenación de obispos, sacerdotes, los diversos ministros, no hace falta ni el consentimiento del pueblo, ni la autoridad del pueblo, ni ninguna potestad secular, ni magistrado. Como si por el hecho de que no intervinieran los magistrados aquello no era una verdadera ordenación. Evidentemente, sabéis que se habían ido dando toda una serie de privilegios para que los poderes públicos pudieran presentar los nombres de los obispos, o algunas personas pues, que habían dotado una colegiata, una parroquia, pues poder presentar candidatos, pero esto era, diríamos, concesiones que había hecho la misma autoridad eclesiástica. No es que hubiera un poder nativo, o bien de los benefactores, o bien de los gobernantes, respecto a los ministros de la Iglesia. Y ese es un poco, lo que habla, lo que va es la doctrina del decreto, y luego está el tema de los cánones. Aquí veis, recuerda que en el primer canon dice que en el Nuevo Testamento hay un sacerdocio visible y externo, y lo relaciona con la Eucaristía y el perdón de los pecados. Habla de la variedad de órdenes mayores y menores. Recuerda que el orden es propiamente un sacramento que depende de Cristo, no es una ficción humana, dice, inventada por personas ignorantes en materias eclesiásticas. También dice que el sacramento confiere el Espíritu Santo e imprime un carácter, como hemos visto ya. Si alguno dijere que la sagrada unción de que usa la Iglesia en la colación de las sagradas órdenes no solo no es necesaria, sino despreciable y perniciosa, así como las otras ceremonias del orden, sea anatema, aquí recuerda pues toda otra serie de ritos que hay en la ordenación y que de ningún modo es algo despreciable o algo supersticioso, como decían los protestantes. Y se dice que la jerarquía eclesiástica consta de obispos, presbíteros y ministros. Aquí además se formula de esta manera, diríamos un poco ambigua, porque hubo discusiones muy fuertes sobre si las órdenes menores pertenecían al sacramento, no pertenecían. Atención, porque con esto de la pertenencia, fijaos que hay muchas maneras de pertenencia, ¿eh? La preparación para algo, en cierto modo, forma parte de ese algo. O sea que, diríamos, lo que hoy llamamos ministerios, que es cierto que el planteamiento ahora es completamente distinto, porque tiene que ver con un encargo que hace la Iglesia, pero en cualquier caso se considera como una preparación para los que van a recibir el diaconado. Habla simplemente de obispos, presbíteros y ministros. Fijaos que en el término ministros es amplísimo, porque aquí podían entrar tanto diácono como lo que eran subdiáconos, lectores, acólitos, hostiarios, todas estas cosas. Y realmente es que históricamente fue así. Lo que se llamaron órdenes menores era como un despliegue de lo que le correspondía
al diaconado. Fijaos que en el fondo la estructura tripartita de obispos, presbíteros y diáconos en el fondo es un recuerdo del sumo sacerdote, los sacerdotes y los levitas. Y dentro de los levitas pues podía haber diversas funciones o diversas cuestiones. Es muy interesante, algo de esto diremos en la parte sistemática cuando digamos alguna cosa sobre el sacramento del orden, porque es distinto de que se establezca un ministerio por parte de la Iglesia para una determinada misión. No, esto necesariamente está vinculado al sacrificio de Cristo. O sea, no es un ministerio, pues no sé, de barrer la iglesia o de dar catequesis, que eso está también muy bien, pero aquí el orden siempre se ve en relación con la Eucaristía. El mismo obispo tiene la misión, esto ya está en San Pablo, de proveer ministros para la celebración de la Eucaristía. O sea, no se trata de cualquier tipo de ministerio que puede ser muy útil para la comunidad cristiana, sino de estos que están en torno al sacrificio de la Eucaristía. Bien, luego también la diferencia de obispos y presbíteros. Si alguno no dijere que los obispos no son superiores a los presbíteros, o que no tienen potestad de confirmar y ordenar, o que la tienen en común con los presbíteros, o que las órdenes que se confieren sin consentimiento y llamamiento del pueblo, luego la parte de lo del pueblo y los príncipes, que eso nos interesa menos. Pero fijaos, se habla de una superioridad de obispos respecto a presbíteros. Lo que pasa es que no se dice si esa superioridad viene directa e inmediatamente por el sacramento o no. Y por último, si alguno dijere que los obispos que son elevados a la dignidad episcopal por autoridad del pontífice romano no son legítimos y verdaderos obispos sin ofición humana, sea anatema. Bien. Evidentemente aquí también estaba el tema de que se sabía desde la antigüedad que no es que el Papa nombrara a todos los obispos, o sea, no es que a San Atanasio nombrara un Papa, o papas, digamos, obispos de Oriente en los primeros siglos. Es cierto que luego hubo una mayor intervención, pero en general en la Edad Media en muchos lugares el obispo era elegido por el cabildo. Es cierto que a veces hacía falta una confirmación pontificia o intervenían los reyes. Digamos, el tema de elegir el nombre era una cosa bastante compleja, pero en cualquier caso no es que si los había nombrado el Papa por eso ya no fueran obispos, que es lo que dice ahí el último canon. Bien, como os comento, aquí hubo fuertes discusiones sobre la potestad de los obispos y su origen, porque desde la Edad Media se había distinguido explícitamente entre potestad de orden, que provenía del sacramento y se dirigía a santificar, y la de jurisdicción, que se dirigía al gobierno. La primera obviamente se transmitía por el sacramento, pero respecto de la segunda había diferencias. Esto también lo veremos luego en la parte especulativa, porque, digamos, ni se pueden identificar sin más, ni se pueden separar completamente. Fijaos que para que haya una jurisdicción, el poder dar un mandato que obligue en conciencia, alguien tiene que estar a la cabeza de la comunidad. Recordad la definición de ley de Santo Tomás: ordinatio rationis in bonum comune habeo qui curat habet communitatis promulgata. Hace falta alguien que esté a la cabeza de esa comunidad. El estar a la cabeza tiene que ver con haber recibido el sacramento del orden. Por supuesto que podía haber alguna delegación del Papa, pues alguna persona que tuviera, digamos, aunque no tuviera el orden, que pudiera dar determinados mandatos, solo que no dejaba de ser una cosa un poquitín artificiosa. Pensad aquellas abadesas mitradas que tenían un poder cuasi episcopal. Ciertamente no era lo más oportuno, aunque es cierto que algunas veces gobernaron bastante mejor que obispos, pero la idea no era si desde el punto de vista fáctico actuaban bien o actuaban mal, sino si estaban marcadas por ese carácter, y el carácter episcopal pues solo lo podía tener quien recibía el orden. Ya digo que obviamente puede darse algún motivo para el cual la jurisdicción universal del Papa actuara mediante otras personas, pero tendría que ser un motivo especialmente claro y siempre sería una cosa pues completamente, digamos, excepcional, y que no, o sea, y por supuesto no podían ordenar ni celebrar misa ni ninguna cosa de estas quien no hubiera recibido el sacramento del orden. Bien, aquí la discusión donde se focalizó el tema de la potestad de orden y potestad de jurisdicción es que los españoles, bastantes obispos españoles, que estaban muy interesados en que el Papa no pudiera dar dispensas de residencia, decían, como la jurisdicción viene del sacramento, una vez que uno ha sido ordenado obispo, sus obligaciones como obispo vienen del mismo sacramento y por tanto no puede tener dos diócesis o no puede alcanzar dispensa del Papa para vivir fuera de la diócesis, etc. Los italianos decían no,
el sacramento da solo el orden, pero como la jurisdicción depende del Papa, pues el mismo Papa que ordena a un obispo que viva en su sitio, pues puede dispensarle para que viva en otro, o tenga 3 diócesis o lo que sea. O sea que, como veis, el problema de la residencia era el que estaba de fondo, porque los españoles, para evitar que hubiera dispensas respecto a la residencia o dispensas respecto a cosas fundamentales de la misión del obispo, tenían que decir, no, orden y jurisdicción vienen las dos del sacramento, con lo cual el Papa no puede dar dispensas de esas cosas. Ya digo, por eso no se acabó de discutir más, se dijo, por ejemplo, esta fórmula, que la jerarquía había sido divina ordinatione institutam, para decir que, bueno, que sí, que esto dependía de Dios, pero sin entrar con más detalle en si la jurisdicción también venía inmediatamente por el sacramento o no. Salieron también cuestiones en torno al concilio y el Papa, que eso tenía que ver con el derecho divino del episcopado. Si la jurisdicción de los obispos venía directamente de Cristo, pues también la jurisdicción del concilio vendría de Cristo, con lo cual habría algún riesgo de conciliarismo. Hubo discusiones sobre esto, pero no se llegó en ningún decreto a nada y hubo quien decía que no hacía falta que el Papa confirmara el concilio, pero bueno, de facto el concilio había sido convocado por el Papa, había sido presidido por los legados y se dio la confirmación, con lo cual, diríamos, se evitó el peligro de conciliarismo y no se quiso entrar más en esas cuestiones. Y respecto a esa diferencia obispos-presbíteros, simplemente se habló que el episcopado tiene un derecho divino, que son superiores respecto a los obispos, pero sin precisar mucho más. Porque claro, fijaos, los que eran partidarios de decir el Papa no puede dar dispensa de residencia, ¿esto por qué? Pues porque lo que tiene que ver con la jurisdicción viene también por el sacramento y no por una delegación o no por una autorización que dé el Papa. Entonces, ya la distinción obispos presbíteros claramente venía del sacramento. Porque si no, uno podía decir, no, en realidad, ¿qué es un obispo? Pues digamos un cura con suerte, un presbítero al que le ha caído este encargo con toda una serie de privilegios, pero en realidad es lo mismo, ¿eh? O sea, sería un cura más, un presbítero más, al que le dan unos especiales poderes por un nombramiento del Papa. Evidentemente, claro, así, igual que el Papa lo ha dado, lo puede dispensar. A esto muchísimos se oponían y, de hecho, el texto mismo del concilio marca esa diferencia que, aunque no se dice todavía explícitamente que hay una diferencia sacramental entre obispos y presbíteros, ya va en esa dirección. Será el Vaticano II el que precise estas cosas, pero yo os digo que cada vez la mayor parte de cada vez los autores tendían más a ver esa diferencia como algo que procedía del sacramento, aunque admitieran también pues, que para algunos asuntos, como la residencia o alguna de estas cosas, se podía aceptar o había que aceptar esa jurisdicción universal del Papa. Pero esto lo trataremos con más detalle en capítulos posteriores. Aquí os comento que hemos visto que en el canon se decía que los obispos son superiores a los presbíteros. Es cierto que el término superior era un término muy amplio, podía ser referido a la jurisdicción, mientras que si hubieran dicho mayores era el término más técnico para hablar de orden, pero ya digo que no se quiso precisar mucho más. Pues ya terminamos con algunas enseñanzas de la Iglesia en la época en el Catecismo Romano. Es cierto que el Catecismo Romano no dejaba de ser un catecismo, o sea, un catecismo especial preparado por la Santa Sede para los párrocos, pero pensad que había otra multitud de catecismos que se habían organizado pues, desde el punto de vista privado, de autores privados, los catecismos para niños, que se divulgaron muchísimo. E incluso respecto al catecismo romano hubo un lance bastante entretenido, muy poco conocido, y es que se iba a haber traducido al español y publicado en España en la época del concilio, pero los teólogos de Felipe II lo examinaron y vieron que había algún punto respecto al bautismo que aquello no les convencía mucho y dijo el rey que no, que aquello no se traducía y que bien, no, digamos, se corrió un tupido velo sobre este tema. Ya digo, esto es una cosa poco conocida, pero se vio. Por supuesto que, o sea, en latín se seguía leyendo, pero no se favoreció mucho la traducción al castellano. Posteriormente, ya en el siglo XVIII sí que se tradujo y demás, pero es curioso porque uno se pregunta, bueno, ¿y por qué no tradujeron el Concilio de Trento inmediatamente al castellano? El motivo fue eso, que había algunas cosas que, digamos, la Inquisición hilaba muy fino
en España y algunas cosas sobre el bautismo no acabaron de gustar y bien, se dejó en latín y ya estaba. ¿Qué nos dice sobre la Iglesia el Catecismo Romano? Son cosas tomadas de la Sagrada Escritura y de los padres. Habla de que dice la Sagrada Escritura casi siempre utiliza la palabra Iglesia para designar la sociedad cristiana, asamblea de los fieles que fueron llamados por la fe al conocimiento de Dios y a la luz de la verdad, para que libres de las sombras del error o de la ignorancia adoren al Dios vivo y verdadero con espíritu de piedad, tal. O sea, como veis, es un lenguaje muy catequético. Citan muchísimo a San Agustín, el pueblo fiel esparcido por todo el mundo, digamos, diversas cosas que se contienen en la palabra iglesia, la distinción entre iglesia triunfante e iglesia militante, en esta iglesia de este mundo y la iglesia del cielo. La idea de que en esta iglesia hay buenos y malos, el tema de que no, o sea, de la obediencia que se debe prestar a la iglesia, el carácter visible de la iglesia, no solo una cuestión invisible. Excluye de la iglesia a los infieles, herejes, cismáticos y excomulgados, y advierte frente a los donatistas que aunque un prelado lleve una mala vida, no por ello estaría excluido de la iglesia. Fijaos que en esto coincidía digamos, el Catecismo de Trento con algunas de las fórmulas protestantes que hemos visto. Todos admitían una cierta presencia de los malos en la iglesia. Digamos, en ese punto coincidían unos y otros. Aparecen las 4 notas de la Iglesia, se explica un poco por dónde viene la unidad, la catolicidad, el tema de la santidad, y también se habla de la Iglesia cuando se explica en el credo el término comunión de los santos, que explica que el término comunión de los santos quiere decir sobre todo posesión común de las realidades de gracia, sanctorum como genitivo neutro de las cosas santas, de los sacramentos, el tema de los cristianos como miembros de Cristo, algunos miembros vivos y otros miembros muertos, los pecadores que mantienen la fe y la vinculación jerárquica pero no están en gracia de Dios. Y vuelve a presentar así de una manera muy genérica el tema del sacramento del orden, la jerarquía de los ministros, y habla también de un sacerdocio interno. Se hablaría del sacerdocio de los fieles, pero como ya os digo que el punto no se discutía, trata sobre todo del sacerdocio ministerial. Y tampoco entra a precisar la distinción entre sacerdotes y obispos, aunque también va a subrayar la primacía del Papa, que le viene de Cristo y no por decisiones humanas. Bien, pues para terminar, como hicimos en la sesión anterior, vamos a echar una ojeada al resumencito de los puntos principales que nos enseña el Concilio de Trento. Ante todo, recuerdo el condicionamiento eclesiológico del concilio, porque era responder con una doctrina tradicional a lo que había dicho Lutero y al mismo tiempo acometer reformas de la Iglesia que los anteriores concilios no habían llevado a cabo o si las habían propuesto, como el Lateranense V, no las habían podido realizar. No había un tratamiento directo y sistemático sobre la Iglesia porque Lutero no partía de principios eclesiológicos. Y, se subrayaron los aspectos jerárquicos, los aspectos sacramentales, pero sin más, sin entrar directamente en lo que era propio de la eclesiología. El primer punto más relacionado con la eclesiología es el tema de la escritura y la tradición, porque frente a la sola escritura y una escritura intérprete de sí misma, el concilio subraya la importancia de la tradición, que no son meras tradiciones humanas. También hemos visto que no hizo un catálogo de tradiciones, sino enumeró los principios para hablar de una tradición. Continuidad histórica, tiene que tratar de la fe y las costumbres, y su origen tiene que estar en Cristo o en los apóstoles. Y el recomendar la Vulgata estaba un poco en esta línea de la confianza de que, la Iglesia siempre la ha utilizado y por tanto tenemos ahí la palabra de Dios. Se confiesa que hay una jerarquía en la Iglesia. Ya desde la sesión 7ª, cuando se hablaba de los sacramentos, se dice que no todos los cristianos tienen poder de predicar la palabra y administrar los sacramentos, pero el decreto del orden es de la sesión 23. No se habla del sacerdocio común, porque ahí no había controversia con los protestantes, sino se subraya que hay un sacerdocio ministerial y que hay una jerarquía.
Los diversos párrafos del decreto recuerdan la institución divina del sacerdocio ministerial de la nueva alianza, los 7 órdenes, sin precisar mucho el tema de los órdenes menores, el carácter sacramental de la ordenación, el que episcopado y presbiterado son distintos y la independencia del orden sagrado respecto al poder secular o popular. Sobre el tema del origen y la potestad de los ministros hubo fuertes discusiones porque venía esa distinción medieval, era anterior, pero se formalizó en la Edad Media entre potestad de orden, que provenía del sacramento y dirigida a santificar, y la de jurisdicción, que se dirigía más bien al gobierno o a la enseñanza. La primera claramente venía del sacramento, pero respecto a la segunda había discusiones. Si la jurisdicción venía directamente de Cristo, parece que el Papa no podría dispensar algunas obligaciones episcopales como la residencia. Y también, si la jurisdicción venía inmediatamente por Cristo, por el sacramento, podría parecer que el concilio era superior al Papa. Con lo cual, ante estas dificultades, diríamos, no se quiso formular nada en este campo. Simplemente, se insistió sobre el presbiterado y el episcopado, que hay una superioridad sacramental y en el gobierno de los presbíteros, de los obispos sobre los presbíteros, pero no se dijo nada más y tampoco se presenta de manera explícita la sacramentalidad del episcopado, aunque ya se apuntaba en esa dirección. Bien, pues con esto terminamos todo este tema de la Iglesia en la Edad Media, desde la Edad Media al Concilio de Trento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.